Hermanos, quiero terminar esta tarde con simplemente un pasaje de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Tengo para 1 hora y media nada más, voy a ser breve. Nadie se rió, se lo tomaron muy en serio. Romanos 12, 1 y 2. Hemos leído muchas veces este pasaje quizás, pero a modo de conclusión, dice el apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos lo están diciendo de memoria, qué bueno. Primer versículo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo, como un deseo profundo desde sus entrañas, amando a los hermanos, les dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sabés qué es lo que el apóstol está haciendo? Lo que hemos intentado hacer por medio de la palabra en estos días: ponernos frente a la cruz, llevarnos a la cruz. Él dice: por las misericordias de Dios. Hagamos una mirada al Cristo sufriente. Hagamos una mirada al Santo Cordero de Dios que vino a expiar nuestros pecados en la cruz. Hagamos una mirada a su sufrimiento previo, durante, en la crucifixión. Por esa misericordia les ruego, por ese sacrificio yo les ruego, dice el apóstol, que presenten ahora en respuesta, lo que está pidiendo es una respuesta, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Señor, pongo mi cuerpo, literalmente todo lo que soy, humanamente, todo lo que soy como ser humano, todo lo que me diste, todo lo que pusiste en mí, mis talentos, los dones, aquellas, podemos decir, características o capacidades especiales que Dios nos da cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Señor, yo lo pongo a tu servicio. Señor, todo lo que soy, lo rindo a ti. Señor, todo lo que soy, lo entrego a ti. Esto es lo que el apóstol nos está pidiendo. No es lo bien que cantes, no es lo lindo o lo linda que seas, no es cómo ejerzas tu ministerio, es una entrega de corazón, es arrojarnos literalmente a los pies del Señor. Yo les pido por esa misericordia, frente a semejante cuadro, que te arrojes a los pies del Señor, que te entregues por completo, que no haya áreas que estás mezquinando al Señor. Pensaba en esta figura y pensaba en aquellas cosas que muchas veces guardamos para nosotros, ¿no? Pasajes de nuestra vida, costumbres, formas que tenemos de ser, que no queremos soltar porque a veces nos complacen, nos agradan. Y muchas veces le negamos ciertas áreas o ciertos tiempos de nuestra vida al Señor. El Señor no te quiere a medias. El Señor no te quiere incompleto. El Señor te quiere completamente entregado y rendido a Él. De otra manera ya no le digas Señor. Busca otra manera de referirte a Él. Pero si le decís Señor, hacelo Señor. Hacelo Señor de tu vida. Porque el Señor mismo, refiriéndose a su pueblo, en cierta ocasión dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor busca adoradores, dice la palabra, que le adoren en espíritu, sí, en verdad. Que seamos sinceros al momento de entregarnos y de rendirlo a Él. No hay áreas que no pueda entregar al Señor. Ahora, en esta entrega tiene que ser incondicional. Dice: esto será un sacrificio, está diciendo el apóstol. Sí, va a costar, va a ser un esfuerzo, porque claro, hay que hacer morir muchas cosas de nosotros para poder entregarnos al Señor completamente. Pero es un sacrificio, y ese es el sacrificio que honra al Señor, un sacrificio vivo. ¿Por qué dice vivo? Claro, porque no es como en la antigüedad, un animalito que se sacrificaba. Es vivo en todo sentido. Somos un sacrificio que respira y va a seguir respirando. No te está pidiendo el sacrificio de que te inmoles.
Lo que te estás pidiendo simplemente es que entregues tu corazón, todo lo que sos y todo lo que tenés para Él. Pero también agrega santo, que puedes entender el concepto que hablamos hoy a la mañana en la reunión. Ese concepto de que hemos sido apartados con un propósito. Allí también va tu adoración al Señor. Señor, sé que me llamaste, sé que me apartaste, sé que hay un propósito. Que tu actitud sea hallar el propósito por el cual el Señor te alcanzó con su sangre. Que todos los días puedas correr en procura de alcanzar. Lo peor que te puede pasar, querido, es que pases por esta vida sin haber hallado el propósito de Dios. Y un día te llevarás la infeliz sorpresa de tantas cosas que el Señor había planificado en base a tu vida. Y muchas de ellas estarán quizás inconclusas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una actitud de alguien que adora, de alguien que se rinde por completo al Señor. ¿Qué cosas están interfiriendo? Están impidiendo que el Señor pueda cumplir su propósito y que seas un culto para Él, que seas un culto de adoración, un culto de entrega, un sacrificio que lo honra. Pero también dice allí, no solamente vivo, sino santo, y ahora dice agradable al Señor, claro. Porque esto es lo que agrada al Señor. Nuestra vida que se rinde a sus pies, cual frasco de alabastro, de perfume que se quiebra a los pies del Señor. Y es enjugado cuando nos arrojamos allí. Recuerdo a aquella mujer que ungió los pies del Maestro, trayendo lo más preciado que tenía y derramándolo a los pies y enjugándolos con su cabello, es decir, con sus cabellos comenzó a frotar los pies como si fuera una toalla, a secar los pies del Señor. Y aquella casa se llena del olor del perfume. Ahora, querido hermano, que nosotros podamos arrojarnos de esa manera a los pies del Señor, entregar todo lo que tenemos, hacer el sacrificio de dejar para agradarle a Él. Y que nuestras vidas sean un olor grato al Señor, perfume grato que se eleve hasta la gloria de Dios, para que Él pueda manifestarse luego en cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo ahí que es vuestro culto racional. ¿Sabés por dónde empieza todo? Por acá. Todo empieza por la mente. El viernes hablábamos con los jóvenes de decisiones. Eran 3D. ¿Quiénes estaban los jóvenes? ¿Quiénes estaban? 3D. Decisiones determinan destinos. Decisiones determinan destinos. Vas a estar determinando tu destino frente a la misericordia de Dios derramada o mostrada allí en la cruz del Calvario. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Arrojarte a los pies del Señor? Señor, acá estoy, usame este año. Señor, de verdad me entrego a ti. No sea cosa que el año que viene estés diciendo lo mismo, porque en este año fracasaste en esa entrega. Aunque sea que podamos estar a fin de año un poquito mejor de lo que estábamos el año anterior, ¿no? Haber avanzado en esto de entregar y de renunciar en favor de ser agradables al Señor. Vamos a tener este año la oportunidad de hacerlo, pero todo empieza por acá. Es una decisión que tenés que tomar en tu mente, con todo el argumento dado, con toda la teoría que Dios nos da aquí. Vos tenés que apropiarlo en tu mente para que luego pueda impactar tu corazón. Y tu corazón impacte tu cuerpo, tus miembros, y estos sean afectados, y tu voluntad te lleve a hacer las cosas que son agradables al Señor. Capítulo 2. La lucha que vamos a tener. No se conformen a este siglo. No viva según el mundo, no viva según los tiempos. Una de las cosas que te pueden pasar es que incluso dentro de la congregación, algunos hermanos saber tu esfuerzo por ser más espiritual, porque hay que decirlo así, por vivir de manera espiritual. Nunca va a faltar el hermanito carnal que te va a decir, pero ¿de qué te la das? ¿Qué te haces el espiritual? No, no me hago el espiritual, estoy tratando de ser más espiritual. ¿Qué, no lo entendés? ¿No entendés qué es la lucha que todos tenemos que tener? Miren, yo tuve mis tiempos también. Yo fui la oveja negra de la escuela dominical en todos mis años de escuelita bíblica en Lanús, en provincia de Buenos Aires. Volvía loco a cuanto maestro tenía. Me paseaban de clase en clase cuando era chiquito. Cuando hacíamos práctica de evangelismo, nadie quería que yo haga de inconverso, porque los volvía loco a todos. Les hacía la vida imposible. Cuando mis primas fueron a estudiar a un instituto bíblico,
Yo decía, pero ¿qué van a hacer allá que no pueden hacer acá? ¿Pero cómo? No les importa nada. Cuando recibieron el llamado a la obra misionera, dije, pero ¿por qué te tenés que ir a otra parte, a otro lado del mundo? ¿Por qué no te quedás y lo haces acá? Y estaba eso, y yo sentía que estas se la dan de más espirituales. Los sábados a la mañana te querían sacar de la cama, te hacían madrugar a las 11 de la mañana para ir a repartir folletos. ¿Pero qué se la da? Y hoy vamos a repartir folletos al hospital. Otra vez hay que ir al hospital. Yo era un mufa total, ¿eh? Muchos años después el Señor tocó mi corazón. Pasaron muchas cosas en mi vida. Entre ellas la partida de mi hermano antes de tiempo, por decisiones que él tomó. Y yo ahí me di cuenta que no era que ellas se hacían las espirituales. Ellas habían entendido que tenían que vivir de manera más espiritual. Y ahí yo intenté muchas veces recuperar el tiempo perdido, pero ese tiempo no vuelve. Simplemente quedó en el pasado. Y en más de una oportunidad, hablando con ellas, tuve la oportunidad de decirles, hoy ellas también sirviendo al Señor junto a sus familias en otros lugares, de decirles, flaca, ¿sabés lo que yo pensaba de vos, no? Flaca, le digo a mi prima, a una de mis primas, flaca, ¿sabés lo que pensaba de vos, no? Sí, lo sabía, y me lo hacía sentir también. Qué insoportable que era. Creo que soy insoportable en otro sentido ahora, pero era insoportable. En el sentido de juzgar a aquellos que marcaban la diferencia. ¿Entre quiénes estás vos? ¿Entre los que marcan la diferencia o entre los que juzgan a los que marcan la diferencia? Qué triste que estés gastando tu vida, ¿no? En criticar a aquellos que quizás se están esforzando por ser mejor. Por sobresalir, no por sobresalir a los ojos de los hombres, sino por sobresalir a los ojos de Dios. Y creo que eso tiene que ser lo que te motive este año. Que a fin de año puedas tener una nota de sobresaliente. Porque este es el culto de adoración que el Señor necesita. Este es el culto de adoración que el Señor espera. Personas que han entendido que tenemos que vivir espiritualmente, no conformándonos a este siglo, no conformándonos a este tiempo. Bueno, pero ahora hay una tendencia importante, guarda que están apareciendo un montón de filosofías pseudo-cristianas, ¿eh? Ustedes saben, los jóvenes están más empapados de esto por el tema de las redes sociales. No, pero hoy los tiempos han cambiado. La Biblia ha sido escrita para otra época. Mirá, hay cosas que hay que cambiar. Hay gente que se está atreviendo a sacar cosas de la Biblia, porque dice, no, esto es arcaico, esto ya está. No se aplica, no. ¿Quién dijo? La palabra misma se encarga de declarar que el mundo pasará, mas su palabra no pasará jamás. La palabra de Dios no pasa en ningún sentido. No queda vieja, no queda caduca. De hecho, es tan actual que el 85% de las profecías contempladas en este libro se han cumplido y solamente quedan algunas pocas hasta el final para que el Señor venga. Entonces lo que yo quiero decirte es esto, guarda con entrar en pensamientos o en esas filosofías pseudo cristianas que se disfrazan de piadosas, pero de piadosas no tienen nada porque son recontra diabólicas. No te acostumbres, no tomes la forma de este tiempo. Mirá, Dios es el mismo, Dios no cambia y su pedido para su iglesia sigue siendo el mismo. Que te comprometas, que lo entiendas y parado frente a la cruz de Cristo tomes la decisión de rendirte por completo a Él. ¿Lo vas a hacer? Este año se te presenta una oportunidad irrepetible, porque el 2024 no va a volver. Y si se te pasa este tiempo, seguramente estás pensando, y bueno, si no puedo este año, lo haré el año que viene. ¿Y qué sabes si el año que viene vas a estar? ¿Y qué sabes si el año que viene vas a tener la posibilidad de ponerte a cuenta con el Señor? De cualquier manera, el tiempo perdido, perdido está. No te conformes a este tiempo, dice, sino transformate por medio de la renovación. Y otra vez, mira, aparece, antes decía racional, ahora aparece entendimiento. Transforma tu manera de pensar. No podés seguir pensando como hasta ahora. Vos sabés cómo estás. Y si tu pensamiento, tus decisiones, tu forma de vida te trajo hasta la situación que estás viviendo hoy, evidentemente, si es mala esa decisión, no te dio resultado. Tu pensamiento no dio resultado. Es tu oportunidad para cambiar. Es la hora que metas un rebaje. Como dicen en el fútbol, es la hora de parar la pelota y mirar cómo sigue la jugada.
Hacé una pausa en tu vida y pensá bien lo que vas a hacer. Decisiones determinan destinos. Quizás la decisión que puedas tomar hoy estará determinando cómo será el resto de tu año en relación con Dios y con lo que Él te está demandando. Transformá tu manera de razonar y de pensar. Lleva, como dice la palabra allí en 1 Corintios, tu pensamiento cautivo a Cristo. Traspolá todo con el sacrificio que el Señor hizo. Lleva todo a la cruz y empezá de nuevo. Y termina diciendo allí el versículo 2. Renovate por medio de la, transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y aparece la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta esta parte. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El plan maravilloso, ya hoy dije algo de esto, que Dios tiene para tu vida. ¿O preferís quedarte con la duda? Yo sé que en ese plan está contemplado todo lo que a mí me hace feliz, hasta lo que me hace reír, porque Dios inventó la risa. En ese plan está contemplado cada detalle feliz para tu vida. Vas a comprobar su voluntad agradable y perfecta, como ninguna otra cosa, como ningún otro esfuerzo lo puede lograr. Te vas a transformar, te vas a renovar. La palabra transformar aquí es metamorfosis. ¿Escucharon hablar de esa palabra, verdad? Y yo voy a terminar, pero en cierta ocasión, no sé si alguna vez lo conté, yo estudié en ESEA, en la escuela evangélica, en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, en Tinogasta, en Capital, en Villarreal. Y tenía una profe de biología que era súper profe, porque pudimos cultivar un gusano y en su forma allí en la que se llama la crisálida, que se mete en ese capuchón, como le decíamos en mi época el bicho canasto. No sé si cómo le dirán acá o... Ahora no se ve tanto, no sé si yo no presto demasiada atención, pero... Y allí estaba una cosa fea como una piñita, parecía chiquitita, ¿no? Y adentro nos decía que había un gusano. Y lo tuvimos en una pecera, se recreó, decía, el ambiente ideal, la temperatura, todo, para que aquel gusano se transformara. Y todos los días cuando entramos al aula y venía la hora de biología, íbamos corriendo al laboratorio a ver si había salido el gusano, porque sabíamos que en que algo se iba a transformar. Y allí ella nos contaba todo el proceso que el gusano sufría o padecía. Y para nosotros era un evento simpático y que despertaba curiosidad, pero para el gusano, según nos decía ella, era una cuestión dramática. Porque ahí adentro de la crisálida, el gusano sufría todo tipo de dolor mientras iba produciendo una transformación hasta que brotaba de aquel capullo una nueva criatura. Entró un gusano, pero se transformaba ahora en una mariposa. En mi época en Buenos Aires decían mariposón, pero eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de una cuestión completamente distinta. Dice el gusano transformado en mariposa. Pero en medio del gusano, algo feo, y que a veces si lo ves caminando le tenés ganas de meter un pisotón, entre lo que era el gusano y lo que era la mariposa, en ese periodo de tiempo, en un lugar secreto y donde nadie veía, se estaba dando un proceso de metamorfosis o de transformación. Ahora escuchá bien la comparación o la analogía que quiero hacer. Nosotros todos hemos sido como gusanos. Hemos sido como gusanos. Nos arrastrábamos literalmente por este mundo. Un día nos encontró Cristo, nos lavó y nos limpió con su sangre. Y Él quiere hacer un proceso ahora de transformación en esta vida. Atención, no será fácil, habrá que hacer sacrificios, se demandarán renuncias, habrá que tomar decisiones, habrá que cortar vínculos, habrá literalmente que perder para ganar. Pero tenés que saber una cosa, el final es asombroso. El final es maravilloso. No te puedo decir lo que fue,
el día que salió una mariposa así grandota, todavía me acuerdo, de aquel gusano de cera. No sabe lo que fue. Y verlo volar. Bueno, después nos enteramos que vivían poco tiempo, esperamos tanto para que viviera poquito. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre él y nosotros? Que nosotros vamos a vivir eternamente. Pero vos tenés que estar dispuesto, dispuesta a enfrentar el proceso de transformación. El Señor quiere tratar con tu vida este año íntimamente, en lo secreto, permitíselo. El Señor te va a demandar respuesta, te va a demandar decisiones y te va a demandar renuncia, te va a demandar sacrificio, te va a demandar que muchas veces digas, tengo que perder esto, sí, pero en realidad no lo estoy perdiendo, sino que lo estoy invirtiendo para ganar algo mejor. El Señor quiere transformar esa forma de pensar en tu cabeza para que transforme de nuevo tu corazón y para que tu voluntad sea afectada y vos puedas caminar en una sola dirección, en la dirección de serle agradable a Él con toda tu vida, todo el tiempo que vivas. Queridos, les dejo este desafío. Que este año le demos lugar al Señor en nuestra vida, todo el lugar que sea posible, todas las áreas de nuestra vida rendidas completamente a Él, para que podamos comprobar su voluntad agradable y perfecta. No solo en nuestra vida, sino también estate dispuesto, dispuesta, sorprendente con lo que el Señor puede hacer a través de ella. ¿Estarás dispuesto a dejar para ser más agradable y para hacer un culto realmente al Señor? ¿Para llevar perfume grato todos los días de tu vida al Señor? ¿Estarás dispuesto este año a hacer el esfuerzo? ¿Estarás dispuesto a hacer el sacrificio? Miren, muchos no lo lograrán. Muchos intentarán el lunes y fracasarán el martes. A mí me pasa eso. Volveremos a intentar el miércoles y fracasaremos el jueves. Volveremos a intentar el viernes y fracasaremos el sábado y así sucesivamente. Pero lo importante es que te vuelvas a levantar y sigas intentando ser agradable al Señor. En una de las crónicas tremendas deportivas que han quedado en la historia, había un hombre llamado, se me fue el nombre ahora, que se lo apodaba el Hijo del Viento, era corredor de atletismo, no era el pájaro Canigia, Carl Lewis. Y cierta ocasión le hicieron un reportaje a uno de sus archirrivales, podríamos decir, de sus competidores más cercanos. Había estudiado con él en la preparatoria o en la universidad, y una de las cosas que le preguntaban acerca de Carl Lewis era, cuéntenos cómo era Carl Lewis en su juventud, porque hoy ha ganado 8 medallas de oro, ha roto más de 5 o 6 veces su propio récord olímpico, ha cosechado no solamente medallas en los 100 metros, sino en los 200 y en los 300 metros. Y decía, miren, Carl Lewis tiene una característica. En la universidad nunca empezaba bien una carrera. Es más, en más de una carrera quedaba descalificado porque largaba antes de tiempo. Entonces tenía esta característica, siempre largaba tarde. Por miedo a equivocarse, siempre largaba una milésima de segundo, quizás, más tarde que los demás. Así que siempre arrancaba rezagado. Y todos le sacábamos varios cuerpos de ventaja cuando promediaba la carrera. Pero había algo que lo hacía diferente. Cuando la carrera llegaba a la mitad, había un cohete que se encendía en su interior y este hombre corría de una manera tan desaforada que nos terminaba ganando y a veces por varios cuerpos de ventaja a cada uno de nosotros. Lo pararon a Carl Lewis y le preguntaron, ¿esto es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Puede explicar? Y él dijo, yo entendí una sola cosa. Mirá, tuve que entender esto, que las medallas no se ganan en la largada. Las medallas se ganan cuando cruzás la meta. Así que había una sola cosa que a mí me interesaba. No era cómo había arrancado mi carrera, era cómo la terminaba. Así que yo te invito a que vos puedas tomar esto y apropiártelo. No importa cómo hayas iniciado tu carrera, no importa cómo hayas corrido hasta acá, ¿sabés qué es lo que importa? Y ahí está la nueva oportunidad y la misericordia de Dios que se renueva, en que pienses cómo la vas a terminar. Haciendo tu mejor esfuerzo seguramente, porque el Señor se lo merece. Si no haces tu mejor esfuerzo, le estás diciendo al Señor, Señor, vos no te lo merecés, vos no sos digno. Qué triste sería poder estar dando este mensaje, pero indirectamente lo estamos haciendo.
Alguien que no se compromete con el Señor está diciendo, yo no valoro mucho lo que hiciste por mí, ¿eh? ¿Lo pensaste de esa manera? Seamos crudos y realistas con nosotros mismos. Por eso yo te invito a que puedas pensar en esto. No importa cómo hayas empezado a correr, importa cómo cruces la meta, porque las medallas se dan al final. Ojalá todos un día podamos cruzar la meta. Y como dije el primer día, escuches estas palabras del Señor, ¿no? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, no desaprovechemos las oportunidades que este año se nos van a presentar para conquistar medallas para la gloria de nuestro Dios. No sé si estará bien o mal, yo ya terminé, pero quisiera invitarte a que puedan ponerse de a dos, quizás, o de a tres, no sé, allí donde están, y tener simplemente 2 minutos de oración. 2 minutos de oración, que puedan juntar la silla, darse vuelta, mirarse y que puedan tener una oración poniendo sus vidas en las manos del Señor. Y orar los unos por los otros, ahí en la mesa, ¿no? Que se conozcan y digan, vos sos fulano, vos sos fulana, Señor, oro por mis hermanos, para que podamos renunciar, para que podamos dejar, para que podamos arrojar a tus pies lo que hay que arrojar. Y vamos a estar cumpliendo así una de las reglas de oro. Bueno, está bien, están dando vuelta así. La regla de oro de orar los unos por los otros. Es una regla de oro esa, ¿eh? Oremos los unos por los otros para poder correr, para poder vivir este año como el Señor se lo merece. Que el Señor les bendiga. Gracias por todo y esperamos ser de bendición como ustedes lo han sido para nosotros. Amén.